Bueno, por parte de la administración municipal en esta oportunidad estamos en el hospital visitando a todos los niños que están aquí enfermitos, los que acaban de nacer y también cualquier niño que tiene problemas de salud, ¿verdad? Que para eso está el hospital. Aquí les venimos a traer un pedacito de alegría con unos dulcitos que se les fue entregado a cada uno de ellos y pues también viniéndoles a desear un feliz día del niño, porque el hecho de que ellos estén enfermitos o estén con un estado de salud no muy bueno no quiere decir que dejen de ser niños, ¿verdad? Y que también tengan la necesidad de tener un incentivo para poder sentirse mejor, y se les vio en las caritas la alegría al recibir las sorpresas, ¿verdad? De que tenían una motivación este día, algún saborcito diferente, ¿verdad? Para poder compartir también con sus mamás que están aquí con ellos. Estamos celebrando la actividad del Día del Niño y de la Niña, sin distinción de género. En el servicio de consulta externa es el día de hoy, y también damos gracias a la Municipalidad Departamental de Santa Cruz del Quiché por la aportación de las sorpresitas para cada uno de los niños en todos los servicios. Gracias a Dios, todos fueron motivados por esta entrega de parte de la municipalidad. Mañana vamos a estar celebrando el Día del Niño y de la Niña también de parte del servicio de pediatría. También agradecemos de antemano a todos los patrocinadores que han hecho realidad esta actividad. Pues nuestro objetivo en común como personal de enfermería y médico también es de que la recuperación de su salud para regresen con bien a su casa. Eso es lo que diario le pedimos a Dios, ¿verdad? Y motivamos emocionalmente a los padres de familia para que ellos no pierdan la fe de que la ciencia no por gusto existe y que los niños van a estar bien, ¿verdad? Entonces a todos los niños, tanto que están ingresados aquí en el hospital, en los hogares de niños y fuera, y todos los niños que no tienen un mamá y un papá, también les deseamos feliz Día del Niño y de la Niña.